como esta noticia que explotó a raíz de otra noticia, que para mí es esto también de no dejar que tape y se oscurezca todo lo otro, ¿no? Pero está en boca de todo el mundo lo que está sucediendo entre la denuncia que está haciendo Fabiola contra el expresidente Alberto Fernández y estas fotos primeras que aparecieron. La verdad que sí, es impactante, es una noticia que ya recorrió el mundo, están saliendo en los diarios de todo el Qué mundo. vergüenza tener esa bandera, Es ¿no? muy lamentable para la imagen de nuestro país, ¿no? Haber tenido un presidente tan impresentable, ¿no? Que se mostraba... Tan dedo Uno acusador. Yo lo, lo que tengo, como esas imágenes que fueron, no sé, creo que en pandemia todos fuimos como privados de libertad con la cuarentena y con el ASPO, no me acuerdo cómo se llamaba Aspo, ahora, sí. con su dedo señalador, Es inquisidor, exactamente. y después que ahora empiecen a salir estas situaciones. Y creo que la poca empatía con la situación que la gente estaba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, momentos, yo recuerdo y en su momento lo conté, incluso entrevisté a una artista plástica mendocina que él se había deslumbrado, una chica muy atractiva, que él la había contactado por Instagram un sábado a la noche. Todo esto contado por ella, que ella estuvo chateando con él por Instagram. El presidente del país, en plena cuarentena, le invitó a la Casa Rosada, le dedicó 3 horas de un viernes horario laboral, le hizo recorrido por la Casa Rosada, la invitó a almorzar 2 horas a solas. Y ese fue el día en donde Argentina llegaba a los 80.000 muertos por COVID. Y el presidente ahí, cual adolescente, deslumbrado por una mujer, un Eso es papelón, como un papelón. las garras del poder que se piensan Sí, que se tenían. deslumbró, ¿no? Yo Claro. creo que se deslumbró y lo superó, Hmm. lo superó. O por ahí nunca tuvo la capacidad de ser presidente y fue medio títere de alguien durante 4 La años. estatura ética ya de por sí no Sí, la tuvo nunca, sí, ¿no? sí. Pero uno querría creer que por lo menos tenían un mínimo de sensibilidad con lo que estaba Bueno, no hay pasando que la gente, olvidarse ¿no? de Y no, Ángeles, no hay que olvidarse de todas las personas que no pudieron despedir a sus familiares, no hay que olvidarse de las Solange, personas. Lara, la chica que falleció acostada en la guardia, en el Ujú. piso, es todo Y muy esto lamentable. ahora Y los abusos Los policiales y abusos, los la gente abusos de que autoridad. mataron, gente tratando Magali de pasar un Morales. control, realmente es calamitoso, es de una vergüenza ajena que tremenda. pocas veces visto. Y ahora Mirá que hemos tenido hemos, cada hemos visto de presidente, ¿no? todo. Estamos curtidos, pero creo que este nivel de inmoralidad creo que no lo vimos Y nunca. ahora Es la punta del iceberg esta causa. Él siempre también con el dedito, ¿no? Él siempre se ufanó de que él no tenía ninguna causa por corrupción. Y creo que esto va a ser muy complicado de manejar porque no tenemos que perder de vista que eso es lo importante, ¿no? claro. Porque la opinión pública después como que se queda en el detalle y en la cosa telenovelesca y en realidad acá hay una trama de corrupción muy importante que Tema de tiene los que ver seguros. con la contratación de seguros y nada, no solo eso, hay muchísimo más que tiene que ver con la posibilidad de testaferros. Su amigo Héctor Martínez Sosa es el quien le proveía de efectivo permanentemente. Cuando tenía una discusión con Fabiola, le buscaban la reconciliación regalándole joyas que ninguna valía menos de $3.000 y estuve analizando las fotos cuando ella tenía algún acto oficial. Entre lo que ella tenía puesto nunca había menos de $10.000. Y esos eran regalos, según los chats, en donde la secretaria hablaba con el marido, le pedía que le trajera efectivo y ella le compraba las joyas. Y entonces, ¿de dónde venía ese flujo de dinero en efectivo, de dólares, Sí, sí. billete, con una persona que estaba siendo contratada por el Estado? ¿Serían retornos? ¿Sería qué es el testaferro? Bueno, hay muchísimo Es todavía para muchísimo todo analizar. lo que hay, Sí. ¿no? Para hablar y referente también a lo de Fabiola,
que obviamente se tiene que todo tiene que estar en la justicia, más allá de lo que podamos personalmente hablar todos u opinar. También el encubrimiento, si es que ella estuvo en Olivos No hay ninguna sin... posibilidad, de hecho ya su secretaria ya lo sabía, todos lo único que hicieron es tratar de taparlo, tratar de que ella no hablara, su secretaria, sus custodios, el personal de la Quinta Olivos, pensá que ellos no están solos No, pero una prácticamente. pregunta, por ejemplo, si sucede una situación, un accidente o lo que fuere, ¿hay médicos Está la unidad, en Olivos, presidencial, ¿no? la unidad médica presidencial que está fija en Olivos, hay médicos enfermeros. Y ellos tienen la obligación de informar si hay un riesgo No. de violencia o de algo. Deberían haberlo, a ver, si hubiera sido una caída, como dicen, lo tendrían que haber informado, así como se informó en otros momentos algún incidente médico que tuvo, por ejemplo, Cristina Kirchner en su momento. ¿Se acuerdan que una vez se había caído, se había golpeado creo que en la cabeza? Eso debería informarse. Quien ocupaba el cargo era Federico Saavedra. Federico era médico personal de Alberto Fernández de antes. Hay que ver qué pasó con esa situación también, porque también ahí hay algo que puede ser grave de parte de una situación de complicidad y de encubrimiento, Claro, ¿no? claro, claro. Y la secretaria, bueno, muchas de las imágenes y muchas de las cosas que suceden están siendo sacadas del celular de la secretaria privada de Alberto. Exacto. Esto igual iba a terminar trascendiendo Fabiola Yáñez a través de algunos periodistas que están obrando como voceros de ella. Ella había como una situación de estar negociando la compensación económica después de haberse separado de Alberto Fernández. Por eso Fioribello seguía siendo el abogado de los dos. Fioribello estaba Claro. siendo de mediador en esta negociación. Y en ese contexto de negociación, Fabiola Yáñez empezó a dejar trascender que ella quería hablar, que ella iba a estar grabando estas entrevistas para un ¿Pero documental por qué? contando ¿Por qué? todo. ¿Por qué? Y ¿Qué quiere? ¿Por qué? Alberto Fernández eso lo tomó como una amenaza, como una extorsión. Él dice, bueno, que en realidad le estaba pidiendo dinero para no hablar. Lo curioso es que ella primero haya dejado pasar como un mes deslizando que iba a hablar, que iba a contar todo la verdad de lo que ella vivió en la Quinta de Olivos. Eso lo hizo más de un mes antes de hacer la denuncia en la justicia. De hecho, el primer intento cuando salen estos chats por la causa de los seguros, ella dice que no iba a hacer la denuncia. Por ahora. Claro, porque ahí también tenías el papel del abogado que estaba tratando de convencerla de que no mediar. hablara. Ahí Alberto Fernández la empieza a hostigar más con llamados y con comunicaciones. Es una persona muy vehemente. Yo he vivido una situación en donde él me llamó por una nota que no le había gustado y empezó a los gritos por teléfono. Es una persona que tenía reacciones violentas. Así que me imagino con Fabiola debe haber estado también en estas llamadas, que creo que eso es lo que precipitó que ella terminara denunciando. Y Fabiola vive en Madrid, en España, en un departamento que le pertenece a quién. Bueno, esa es otra de las tramas que hay que investigar, porque Alberto vive todo de prestado, nada es de él. Claro, porque él vivía en Puerto Madero, en El Albistur, departamento ¿no? de Puerto Madero, él dice que es de Albistur, el de Madrid, que es uno de los barrios más caros, Salamanca, uno de los barrios más caros, lleno, rodeado de tiendas de lujo, que Fabiola Yáñez frecuenta. La vieron almorzando en restaurantes que no salen menos de 100 euros el plato. Y es un departamento que tiene un valor, un alquiler no menos de 3.000, 4.000 euros. Pero es alquilado, no es propiedad de... Sí, él dice que es prestado. Ah. Son un montón de aristas que se abren. ¿Y de qué vive Fabiola en este momento? ¿No? Ella no trabaja,
y ya les digo, la han visto frecuentando diversos restaurantes de esa zona, como que te diga la Avenida Alvear en Pero Buenos el ex Aires. marido podría pasarle una cuota o podría vivir de Alberto, digamos, en el caso de... Su ingreso ahora es la jubilación como presidente, con la cual tiene que vivir él, mantener su ritmo de vida. Él estuvo haciendo también muchos viajes, más él estuvo también instalado en España, digamos, no le cierra el blanco. Claro, Ni hablar del negro, que ese es, te decía, la punta del iceberg, que yo creo que ahí es donde estaba la discusión con Fabiola, que Fabiola seguramente sabiendo que disponía de otro tipo de fortuna, lo estaba presionando para tener una compensación económica mayor, ¿no? Qué difícil todo. Degradación moral de la cual está hablando esta historia. A mí me parece importante enfatizar algo. Esta historia, y también para la cobertura periodística, esta historia tiene algunos ribetes que pueden ser hasta de interés, quizás para cierta audiencia y demás, pero no nos tenemos que entretener en lo accesorio. Exacto. Y marco esto porque evidentemente estamos viendo indicios de que la política, en particular su espacio político, está dispuesto a sacrificar, a soltarle la mano a la figura de Alberto Fernández. Pero esto no se agota en la figura de Alberto Fernández. No. Sobre todo, digo, sigamos muy de cerca la trama de los seguros, la red de complicidades y de quienes presuntamente, voy a expresarlo en términos prudentes, mordían de ese negocio diseñado por loteos. Cancillería es tuyo, tal cosa es mía. Hay ministros que terminaron contratando a pedido de Alberto Fernández. Recordemos que él firmó un decreto justamente para ingresar a su amigo broker. Hay ministerios que terminaron contratando a pedido de Alberto Fernández estos servicios. Se generaron seguros, se aumentó la cantidad de seguros que hacía el Estado, como por ejemplo, yo esto lo conté en mi programa de Neura con Federico Teijero, que le mando un beso, que siempre trabajamos juntos las investigaciones. Aseguraron hasta los carritos de golf de la Quinta de Olivos para generar seguros. Se hacían préstamos de obras de arte. Las obras de arte tienen un seguro cuando están fijas en una dependencia, y cuando se trasladan es otro seguro. Claro. Bueno, se prestaban, por ejemplo, entre Santiago Cafiero de Cancillería a la Quinta de Olivos, se hacían préstamos y traslados permanentes de obras de arte para generar seguros también. Las gestiones de Sergio Massa en el medio también, que hay chats que muestran que también él estuvo gestionando algunos servicios y permitiéndole pedirle que él lo reciban ciertas personas. El titular de Gendarmería, el director de Banco Nación Seguros. Es tipo una narrativa extensa. ¿Cada tema es una causa distinta o dentro de una causa se van a abrir tipo pestañas, claro, ¿viste? Como tenés en la computadora que se te acumulan. Sí, es realmente la punta del iceberg, porque además mucha gente que participó de este tipo de cosas va a tener que empezar a responder por otras. Claro. Que terminan concatenadas a este delito. ¿Cuánto tiempo puede tardar como toda esta causa, digo? Bueno, creo que es la gran deuda de la justicia federal con la sociedad argentina, ¿no? Porque una causa de este tipo no puede llevar 15, 20 años. No. Recordemos, Menem murió prácticamente siendo totalmente... estuvo procesado, pero nunca prácticamente cumplió condena, cumplió un arresto domiciliario muy light, y murió con una causa totalmente impune, ¿no? Como la causa de las armas de Río Tercero, o sea, cosas muy graves que han ocurrido. Y bueno, y eso va pasando y hasta que llega a Corte Suprema. El gobierno actual, digo, está al margen, ¿no? Es como que se está manteniendo, dejando que actúe la justicia, o se está metiendo.
Está dejando, de hecho cumplieron con la orden del juez de cambiarle la custodia a Fabiola. Viajaron 2 oficiales de Policía Federal, también a expensas del pueblo argentino, ¿no? Claro. Porque yo pensaba cuántas mujeres golpeadas, totalmente vulnerables, que piden perimetrales, que sus agresores violan permanente las perimetrales. Hemos visto casos de mujeres asesinadas que tenían 30 denuncias y los agresores tenían 30 violaciones a las perimetrales y nadie hizo nada y las mataron en una forma salvaje sin que nadie hubiera hecho nada para impedirlo. Y de repente se le está también, obviamente, tiene otros ribetes, ¿no? Pero yo he visto por un acosador, una persona que tenía problemas mentales que me empezó a seguir a los medios donde yo trabajaba y he visto lo mal que funciona todo eso. Claro. Lo vi en primera persona. Igual quiero decir, porque estoy diciendo, el 144 sigue funcionando. El Yo me tomé el trabajo de llamar y sigue bueno, funcionando. eso es otro tema también digo, con porque el las Ministerio personas de no la se- Mujer. no se Con el queden Ministerio sin de la herramientas. Mujer, el Ministerio de la Mujer tenía 1.362 empleados, los llenaron de militantes. Los femicidios, de hecho, durante toda la gestión de Alberto Fernández aumentaron. Él dejó récord de femicidios en su gestión, o sea que si estaban implementando muchas políticas y muchos programas, la verdad es que no funcionaron, habría que ver otra cosa. Sí. Y lo que hizo el gobierno no es desmantelar el 144, sino sacar a los que están de más, sacar No, perdón, a los ñoquis. No es así. El 144 sí fue desmantelado. Hay muchas mujeres que trabajaban en el 144. Claro, que el no están problema más. Igual hay que decir que el que tomaron 144... gente de más. Eso no, es lo que no están alcanza sacando. la gente que hay en el 144. Sigue sin alcanzar, no alcanzaba antes, no alcanza ahora. De todos modos, hay Eso- que dejar muy claro que a mí siempre me importa decir que el 144 no funciona como una herramienta de denuncia. No es que vos, una vez que llamas al 144, dejaste ratificado, sentado una denuncia, porque siempre comunicacionalmente, históricamente, con el 144 se cometía ese error y es importante porque muchas mujeres llaman pensando que eso es denunciar y no, lo que conviene siempre en ese sentido es ir específicamente a una comisaría y idealmente una comisaría de la mujer que siguen habiendo en la mayoría de los territorios, sigue habiendo específicamente porque es distinto que te tome la denuncia una persona que conoce la temática que no. Pero el 144 nunca tuvo los recursos que se necesitan. Hace poco nos cruzamos a una mujer que me decía, yo trabajaba en el 144, nunca alcanzó y digo, evidentemente las políticas públicas siempre tenemos hace muchísimos años y desde que tenemos observatorios, porque a su vez antes no había ni siquiera observatorios que pudieran mostrar el índice de la cantidad de violencia que se sufría y además, digo, muchas veces no se caratula como femicidio, entonces también está subdenunciado. Si no alcanzaban el personal de 144, lo que tendrían que hacer es una auditoría y mostrar primero la evolución, los casos resueltos, los resultados. Hay un problema con el Estado argentino que nadie mide resultados. Entonces, Los observatorios, sí, total. Si no alcanzaba el personal, tendría que estar eso detallado, porque se manejaban así, diciendo ir a pedir plata y decir, no, porque no me alcanza, tengo que tomar más gente, y tomaban gente y nadie medía cantidad de empleados, tareas asignadas, resultados del programa. Bueno, ojalá ahora se Nada, audite, digo, cuanto más transparencia, más vidas se van a salvar también. Absolutamente. Digo que es algo sin bandera, no es que Exacto. por pensar de una manera o de otra manera políticamente tendría que tener, o sea, no debería tirar para un lado o para el otro por una ideología política. Estoy pensando en voz alta. Alperovich fueron 16 años. ¿Cómo se llama el intendente de La Matanza? Espinosa, Fernando. Espinosa. Espinosa sigue ejerciendo... De lo que en el peronismo nadie habla de Espinosa, ¿no? Porque ahora obviamente hablan todos de Alberto, porque Alberto ya era un paria político, ¿no? Pero ¿qué pasa con Espinosa? Que tiene una denuncia gravísima, Sí. que está procesado. O sea, la justicia creyó que había elementos suficientes para procesarlo. Sí. No y habla sigue nadie ejerciendo un cargo público. Sí, que eso sigue debería- siendo intendente. Eso es raro sí. que no lo aparten de un cargo público, Habiendo ¿no? acosado
a sus secretarios. empleadas, Sí. ¿no? Sí, eso es terrible. En la Cámpora también hubo casos que fueron acallados, que fueron tapados, que fueron arreglados con dinero, señoritas que denunciaron que las encerraban en el baño, que había dirigentes que se ponían violentos. Bueno, todo eso fue tapado, de eso nunca nadie se habló. Con lo de Alperovich, podrían haberlo sacado, echado del Senado, hacerle juicio político y eligieron darle licencia. O sea que todo, creo que el mensaje es muy grave, ¿no? Porque el proyecto, lo dijo Grabois el otro día, por el proyecto nosotros sabíamos que era un candidato indigno, Alberto Fernández, pero por el proyecto lo votábamos. Sabíamos que Scioli era un ¿Cuál candidato es el indigno. proyecto? El proyecto nacional popular. Entonces, el problema justamente que funciona como una omertá, ¿no? Como una cosa de mafia, decir, bueno, esto lo tapamos en función de nuestro proyecto. Y termina el mensaje siendo, me parece, muy grave. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, que se viralizó el video de Tamara Petinato en plena pandemia, tomando una cerveza, no voy a discutir eso, pero digo, ella podría estar procesada o se la podría procesar por estar en pandemia en una situación que no era la que estábamos habilitados todos. No, ella tenía permiso de circulación por ser periodista, podía alegar, ¿no? Como alegó, ella tiene entradas en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada. En su momento lo de Quinta de Olivos se había sabido y ella dijo que fue por una cuestión personal. Que no tenía que explicar por qué. Que no tenía que explicar. Acá, más allá de la vida privada de Tamara, que puede hacer lo que quiera, incluso también ahí también hubo una cosa de complicidad con lo que ella vivió, porque y esto lo sabe su entorno laboral también lo conocía. Alberto Fernández se obsesionó con ella y incluso se le aparecía en la puerta de su casa, la iba a buscar. Una situación que vos pensás, el presidente de un país que se estaba hundiendo en números récord de pobreza, ¿no? De fallecidos, de no vacunados. Muertos, gente fundiéndose. Y él estaba cual adolescente persiguiendo a una chica, haciendo estos videitos en horario laboral, ¿no? Con lo que vale el tiempo de un presidente. Imagínense la cantidad de gente que intentó llegar a él, gente con necesidades sumamente graves y este señor dedicando su tiempo a estar en situaciones de seducción con una chica, la verdad que es sí, no, y me imagino como esto que decís de la punta del iceberg, cuando empiecen a por ahí aparecer... Y no fue la única, ¿no? Cuando empiecen a aparecer más situaciones Obvio. donde evidencien... no sé, una irresponsabilidad como presidente. Sí, claro. Digo, lo que haga Tamara o lo que haga fulana de tal no me tiene sin cuidado, pero digo como imagen de presidente, como responsabilidad en el contexto en que estábamos viviendo, ¿no? Es que o sea, cómo degradó la institución presidencial, cómo degradó la autoridad presidencial y desde lo humano uno no puede creer la poca conexión de él con lo que le estaba pasando a la gente, ¿no? No, a mí me llama como esa imagen de él con el dedo señalando y después no hubo ni no hubo una empatía, no hizo nada o algo que dijese, y esto es a nivel personal, lo digo, como la estamos pasando para el culo todos y no es que algo de eso él lo demostró, era como una antítesis lo que hizo y cada vez se demuestra más y más y más, sumado a las causas de corrupción que pueden salir a la luz. Y fíjate que eso del dedito, ¿no? De la Argentina de los vivos se terminó con el tema de la cuarentena, tuvo la misma actitud con el feminismo.
haciéndose el feminista, hablando en contra del patriarcado, diciendo yo no puedo creer que en Argentina haya una mujer golpeada. Cuando Ahí tenemos él un video de Alberto estaba siendo violento con su justamente mujer. ese tape. Sí, A verlo. a ver. Porque a mí... Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y por lo tanto, debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda, el colectivo feminista, que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más debe llamar nuestra atención. A nosotros los hombres, le digo, pues tan machos somos, hicimos este mundo. Muchachos, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Llegó la hora de decir basta. Yo voy a resolverlo esto, con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. La verdad es que yo me atribuyo poco mérito en esto. En todo caso, el mérito de haber leído lo que pasa. Solamente. Los hombres también tenemos que hacer un ejercicio de aprendizaje porque venimos de esa cultura que diferenciaba y ponía en un segundo lugar a la mujer. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. Las mujeres mueven el mundo, pero algunos hombres ayudamos a hacerlo. En cualquier momento voy a pedir el cupo masculino yo, porque no van a dejar sin nada si esto sigue así. Yo les pido que no bajen los brazos. Les pido que sigan reclamando. Les pido que sigan en las calles. Les pido que lo hagan sabiendo que hay un gobierno que va a amparar los derechos de todos, todas y todos. ¡Feliz día de la mujer! ¡Feliz semana de la mujer! Gracias a todas, a todos y a todas. Gracias. Es indignante, ¿no? A mí me crispa, realmente me crispa. Digo, me parece que no, Pero no ha lugar, no el sé cómo nivel de decirlo. cinismo, ¿no? Cinismo. ¿Qué opina el colectivo feminista? Le quiero preguntar a Telma que ¿vos estabas ahí ese día? No. ¿Cómo ven No. esto, no? Porque confiaron en que él tenía como un interés genuino con la causa feminista. A mí me resulta siempre muy difícil hablar en nombre de todos, como si fuese, digo, yo tuviese la palabra de los feminismos. Yo puedo como hablar desde mi perspectiva. Que de hecho en eso, en relación a algo que vos comentabas hace un rato, no, el Ministerio de las Mujeres, digo, todos los gobiernos cuando crean sus ministerios o los reducen, ponen empleados que en general tienen una simpatizan con o responden a esos gobiernos. Hay puestos que sabemos que van en esa línea, digo, no es algo que solamente hizo ese gobierno. No, sí, cuando cambian los gobiernos muchas veces se cambia. Hay Eso por lo puestos que general no. son las primeras líneas, que son los cargos políticos, Pero y bueno, ya para justo el abajo tienen que ser técnicos, el Ministerio de las especialistas. Mujeres fue formado en un contexto en el que había mucho conocimiento de mujeres que venían trabajando hacía muchísimo tiempo sin tener un armado como era el nombramiento del Ministerio de las Mujeres. Entonces, por supuesto que esto degrada. Me parece que no es ninguna novedad un varón diciendo este tipo de cosas y puertas para adentro siendo un violento. De hecho, mi propio abusador hizo una campaña, no era el 144, pero era hablando de la importancia de que las mujeres denuncien la violencia. O sea que para mí no es nada nuevo, creo que para la gran mayoría, en general las personas a las que denunciamos son los ejemplares padres de familia. Claro. O sea, es uno más. Por supuesto, genera más indignación por la investidura que representaba. Claro. Porque sin dudas, bueno, estos discursos, ¿no? Donde de pronto se ponía una bandera y decía yo voy a ser ese hombre que ayude a... Por Que va a supuesto terminar con el patriarcado, dijo en un momento. Siempre, de todos modos, me parece que todos los feminismos nos reímos de lo ridículo que era. Bueno, hace millones de años que vienen trabajando mujeres, digo, no, a mí no se me ocurrió venir y cambiar el mundo, a ninguna de las feministas de esta era dijimos, bueno, y ahora venimos con una novedad. O sea, lees a Simone de Beauvoir, que escribió hace 70 años y decía lo mismo que seguimos diciendo. No, por supuesto. O sea, no lo... E incluso yo sé que en ese momento, cuando él hace
un acto por la reglamentación de la ley del aborto, él dice, y al final soy como el presidente que va a terminar con el patriarcado, y les da el consejo, que también es una típica actitud machista de mansplaining, de que el hombre como que se para en una actitud de condescendencia con la mujer, como diciendo, yo te explico, y les dice, mujeres, empodérense. Claro, ahora que nos lo dijo lo vamos a hacer. Ahora sí, Ahora que nos diste permiso ahora vos. Ahora que nos validaste. Que Pero eso bueno, cayó sí, la verdad cayó es que muy tenga mal. la investidura de presidente y se evidencie tanto el maltrato, la violencia, Los abusos siempre se dan en posiciones de poder. Me parece que el poder también es como lo que lleva a... es muy difícil, evidentemente, para ellos pensar en ejercer el poder de otro Claro. modo. Entonces, siempre los abusos tienen mucho más que ver con el poder que con el sí, deseo. claro. Total. Tienen todo que ver con el bueno, poder el y nada con el sometimiento deseo. dentro del abuso es el poder que le otorga a uno, ¿no? Y que no lo Por puede tener eso otro. me parece que también dimos un gran salto como sociedad, porque se animan a denunciar cosas que antes quedaban bajo la mesa. Sí, No sé cuántos. ni hablar. Imagino que muchos presidentes o mandatarios han cometido los mismos delitos, pero Bueno, en otra época no Alperovich se denunciaba. tenemos claro. en nuestro coso. Alperovich, además, en el medio del auge feminista en la Argentina y en el mundo, pero Argentina como punta de lanza, y en ese mismo contexto es que él cometía los abusos contra su sobrina. Sí. Bueno, Alperovich creo que los hijos lo siguen defendiendo hasta ahora. Pueblo, ¿no? Qué importante cuando el pueblo se cansa, cuando el pueblo se manifiesta, y me voy al pueblo venezolano, porque hay que tener agallas, hay que tener cojones, hay que tener ovarios, hay que tener para poder vivir en una dictadura y donde se dio la oportunidad de que se pueda votar, vamos a decirlo, con todas las trabas que siempre quisieron imponer sobre que no estaban habilitados, que no se podían inscribir, que no sé qué. Y que ahora el pueblo salga, ¿no? Y que sea la viva voz de un pueblo sangrando, reclamando que se reconozca lo que fue y lo que sucedió hace 2 semanas, las votaciones. Sí, el 28 de julio. Yo quiero decirlo ya de entrada porque me parece que esta es la categorización correcta. Venezuela está secuestrada por una organización criminal que ha tomado las instituciones del país. Pero Venezuela es un país secuestrado. Las elecciones se dieron en un contexto ya de elecciones no justas porque la principal líder opositora, que es María Corina Machado, que había ganado la primaria opositora con más del 90% del respaldo, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Luego ella nombra a una sustituta, Corina Lloris, que no se pudo inscribir. Finalmente se llega a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Recorrí Caracas de punta a punta. Me metí antes de la elección y después de la elección en el barrio popular más emblemático de Caracas, que es Petare, y descubrí algo que entiendo está enfureciendo al chavismo, que es que aquellos sectores más vulnerables que ellos tenían agarrado de la lógica perversa de las dádivas y de la manipulación y de la reducción a la supervivencia, se les quebraron y dijeron basta. Lo que está sucediendo en Venezuela y lo que sucedió en Venezuela el 28 de julio, obviamente, del lado del chavismo es la consagración de un fraude y de un robo y del secuestro que ya venía dándose desde hace algunos años. Yo, después, no sé si querés que ahondemos un poquito más en eso, yo no eximo a Hugo Chávez Frías de una responsabilidad en el destino de Venezuela. Yo creo que Hugo Chávez Frías comenzó el proyecto que se termina consagrando con Nicolás Maduro. Pero más allá de eso, más allá del robo y del fraude que se consagró, también el mundo asistió a una revolución de dignidad. Los venezolanos están protagonizando una revolución de dignidad y yo quiero, en un acto reivindicatorio, lo dije en una entrevista recientemente, sacarle al chavismo el copyright de la venezolanidad y de lo venezolano. El Eso venezolano no es chavismo, ese es un madurismo, no sé cómo se dice. No, y es chavismo. Hugo Chávez Frías era un autoritario. Hugo Chávez Frías diseñó el menoscabo de las instituciones y ese sistema de manipulación y de reducción a la supervivencia de buena parte de la población Pero Maduro venezolana. continuó ese legado de Chávez o se profundizó. Se profundizó porque Maduro carece de todo, entre comillas, carisma, ¿no? Si es que se podía llamar también, carisma. ¿no? Sí, su impericia es brutal, pero como son tan criminales, muchas veces se habla poco de la impericia, ¿no? Claro. Porque la criminalidad tapa la impericia. O mejor dicho, es tanto más grande.
Venezuela es un país riquísimo. Venezuela es un país en el cual no se puede entender que haya hambre en la dimensión en la que lo ves. Quiero marcar que casi 8 millones de personas dejaron Venezuela. Esto es un país afuera de un país. Y no es una migración así en términos lavados. Es una migración forzada, es un desplazamiento forzado. Es un exilio de prácticamente 8 millones de personas que resulta de un proyecto de hambre y represión. Eso es el chavismo, un proyecto de hambre y represión que ha secuestrado Venezuela. Las elecciones, y te digo, repito, recorrí Caracas de punta a punta. Todos los comentarios, las expresiones incluso de gente que sentía o había sentido en algún momento cierta lealtad al chavismo por alguna u otra razón de su historia personal o familiar, me decían, quiero un cambio. En Venezuela te duele respirar hoy. A mí me tocó estar poco después del secuestro de Frei Superlano a plena luz del día. Están chupando gente mientras nosotros hablamos. En Venezuela, esos secuestros, porque no son detenciones, esos secuestros incluyen a más de 100 adolescentes que forman parte de las manifestaciones. Yo vi Secuestro y tortura, ¿no? Secuestro y tortura. Hace algunos meses hice un informe sobre el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina, que funciona en el centro de Caracas, como sede del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Le mando un saludo a la gente del SEBIN que nos estuvo registrando durante toda nuestra cobertura. Seguramente tienen material de backstage muy interesante porque nos registraron durante toda nuestra cobertura, porque sobre todo, otra de las cosas que hay que hacer con los tiranos es ridiculizarlos, porque además... ¿Cómo lograron, pero no banalizando el daño que hacen? Por ejemplo, que lograron entrar sabiendo, por ejemplo, en el caso tuyo, que sos muy contraria al régimen, ¿cómo lograron entrar? Porque después hubo muchos que no los dejaron directamente entrar, ¿no? Que bajaron del avión, los tuvieron 3 horas en un cuarto y los mandaron de vuelta. Bueno, a ver, lo que sucedió es que ellos abrieron durante muy poco tiempo el espacio para solicitar visados, que era parte del requerimiento para la cobertura de las elecciones. En el caso del equipo de TN, yo viajé con Matías Revela y con Bruno Masiltelli, luego viajaron Federico Gandolfi y Gonzalo Báñez, contábamos habíamos solicitado los permisos para hacer el ingreso nosotros 3 en la fecha en que ingresamos y para cubrir la elección. Ese visado duraba muy poco tiempo. Una vez que llegas a Venezuela te das cuenta que el cerco para los periodistas, la asfixia para los periodistas es total. Hay palabras que no se pueden decir, cosas que no se pueden hacer porque te pueden llegar a encarcelar con cargos o imputaciones de incitación al odio. Hay hoy periodistas imputados por presuntos cargos de terrorismo. A mí me mandaron un recordatorio allí de los 10 a 20 años de prisión conforme al artículo número 20 de la ley contra el odio, a mí y al equipo de TN. ¿Y por qué te tuviste que ir? Bueno, yo estaba próxima al vencimiento de mi visado y se estaban produciendo las cancelaciones de los vuelos. De hecho, el vuelo en el que teníamos previsto venir se canceló. Y bueno, nosotros pudimos finalmente salir por un vuelo comercial hacia República Dominicana por... la mano de un ángel que no lo voy a nombrar, porque también pasa esto. Quiero agradecerles a 1000 personas en Venezuela y no puedo hacerlo. ¿Tuviste miedo allá? Te diría que es más dolor. Yo viví en Venezuela 4 años en mi despertar de primavera, ¿viste? El inicio de mi adolescencia. Es un dolor tan grande porque no puede ser que en Venezuela donde he respirado el aire más lindo del mundo, donde he visto la naturaleza más preciosa del mundo, donde está el pueblo más cariñoso y generoso del mundo, no puede ser que les esté pasando esto. Y además una parte de mí, quizás, yo vengo de una casa donde se hablaba mucho del renacer democrático, del 83 y demás, una parte de mí estaba peleada con la profesional en mí. Porque mi periodista me decía, tenés que ser escéptica, es difícil que esto se dé, fíjate todo lo que hicieron, es probable que terminen llevando adelante un fraude, pero una parte de mí soñaba con contar ese renacer para los venezolanos. Sí, había mucha esperanza, ¿no? Sí. Igual yo la sigo teniendo porque escuché un video de un poeta venezolano que decía, la esperanza no avergüenza. Y también le mando este mensaje a los venezolanos, la esperanza nunca avergüenza, la esperanza es un imperativo moral, para los venezolanos sobre todo.
Así que Pero es muy yo difícil. la sigo teniendo también. Es muy difícil, digo, de lo que se puede ver, porque claramente también las señales están limitadas, uno no tiene acceso a la información real, sino que está siempre muchas veces disfrazada, porque se encargan de eso también. Lo importante, y esto rescataba del pueblo, el valor del pueblo, de a pesar de que sufren la desaparición, el secuestro de sus familiares, sus allegados, de sus referentes, de sus políticos, es un pueblo que difícilmente pueda callarse ahora, difícilmente lo puedan censurar. Y hasta cuál es el límite que uno se va a poner o que el pueblo se va a poner para decir, sostenemos esto como lucha o nos callamos. Lo han sostenido durante todos estos años. Yo he entrevistado gente que me ha contado con detalles lo que ha vivido en el centro de tortura del Helicoide, como te decía, que tiene familia en Venezuela, que han dado un salto hacia lo extraordinario en cuanto a valentía. Por eso, cuando vos me preguntabas si tenía miedo, yo creo que cualquier persona que va a un escenario así a tratar de hacer un periodismo sin... digamos, sin límites en cuanto a caer en el juego de una dictadura, y te dice que no tiene miedo, o te está mintiendo o no es consciente del contexto en el que está. Ahora, cuando te bañás en la valentía de los venezolanos, Claro, sentís sos una topadora, tenés que... Pero por supuesto, pero además sentís que se los debes, que el mundo se los debe. Claro. Mientras nosotros estamos acá, hay pibes a los que están torturando en pleno centro de Caracas o en algún lugar del interior profundo de Venezuela, no quiera saber lo que pasa en el interior profundo de Venezuela, o hay un militar al que están torturando porque alguien dijo, pues está lleno de lo que ellos llaman sapos, que son básicamente buchones, porque hacen toda una estructura de delación, se convierte en una sociedad de delatores. Importaron el modelo castrista. En Cuba funciona así. El modelo cubano. En claro, Cuba tienen todo un sistema para que los vecinos delaten a los otros vecinos. Sí. No Y es terrible. ponen al pueblo en contra del pueblo. El tema es, ya hubo como otras olas, ¿no? En el 2019, todo el tema de Guaidó, y los terminaron aplacando, obviamente por la fuerza, ¿no? Manifestaciones que mataron 200 personas, ahora ya llevan más de 20 muertos. Que no... Pero creo que diplomáticamente también esta vez es distinto, me parece, ¿no? Como que hay una situación más política comprometida de los países, ¿no? No sé, es una... Te diría que siento así. hay un par de elementos que son distintos. Primero, el quiebre de esa base, de ese núcleo que ellos creían tener. Esto que te contaba, ¿no? De la revolución de la dignidad en los sectores más humildes. En segundo lugar, me parece que hay un liderazgo político que ha podido aglutinar, ha podido producir una mayor cohesión en la oposición venezolana. En tercer lugar, lo que vos decís, una comunidad internacional a la que ya no le queda escapatoria. Pero yo quiero decir que a los venezolanos los aplacó la represión del régimen de Maduro, pero también los aplacaron las complicidades internacionales. Exacto. Durante muchísimo tiempo. Absolutamente. No quiero hacer referencia incluso a calificativos que he escuchado yo hacia mí cuando decía, pero esto es una dictadura con todas las letras. Exacto. Y no importa, yo creo que quienes podemos alzar la voz tenemos que hacerlo pagando el precio que tengamos que pagar, o al menos yo lo asumo, no quiero, digamos, imponer sobre otro nada, pero al menos yo lo asumo así. Voy y de verdad asumir el costo que tenga que asumir, porque los venezolanos tienen que ser libres y yo lo quiero ver en esta vida. Quiero ver y que se eso pase. demuestra que no son libres. Antes que alguien Absolutamente. por ahí podría decir sobre un gobierno y plantaban dudas sobre que era una dictadura, hoy en día no hay dudas. O sea, se notó que no hay y de hecho, transparencia, se ven los secuestros. Ellos se jactan Exacto. de esto. Te Se mostraba. jactan. Sí, se Un ríen. horror, Sí. un video jactándose del secuestro de una persona. No, y lo